Hola muchachos, continuando con la clase entonces, vamos a entrar al cuarto bimestre con este tema de lo que es la Revolución Francesa. Ya la semana pasada habíamos observado un video que nos da una idea de más o menos eh, qué representa esto, ¿no? Antes pasemos a lo que es las grandes edades de la historia. Siempre les he puesto, ¿por qué? Porque me interesa que ustedes conozcan eh, las cuatro grandes edades de la historia y sobre todo esta, entre la edad moderna y la edad contemporánea, hay un año, 1789, ¿no? 1789. Este año representa el cambio de edad. Termina la edad moderna y empieza la edad contemporánea. ¿Pero con qué hecho? Justamente con lo que se llamamos la Revolución Francesa, ¿no? Esto en este, 789, muchachos, va a representar un cambio en la vida de la población mundial. ¿Por qué? Porque marca un hito de un antes y un después. Es el punto medio entre un antes en que toda la vida política de las sociedades anterior a esta eran de carácter monárquico, ¿ya? Monárquico. Si bien es cierto, ya Inglaterra vivió en una monarquía constitucional, pero seguía siendo monárquico. Es decir, tienen un rey como autoridad máxima. Y estos reyes, a veces algunos por su incompetencia se convertían en absolutistas, ¿no? O sea, es decir, en los reyes absolutos de la verdad. O sea, ellos decidían si te liberaban, si te mataban, cambiaban las leyes cuando querían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eran déspotas encima porque odiaban a su pueblo, ¿no? O sea, ellos eran reyes de una nación, pero sin embargo odiaban a sus integrantes, o sea, les apestaba la gente pobre, por decir, ¿no? Entonces, eh, Francia, el hecho de que Francia se rebele, el pueblo francés se rebele contra esta forma de gobierno, marca un antes monárquico y el después con la nueva era republicana. Es decir, se termina una vida monárquica y por primera vez en la historia del mundo, ¿no? Eh, se eligen autoridades vía votación del pueblo. ¿Sí? La votación del pueblo. Entonces, esto significa pues un gran cambio en la mentalidad de las grandes sociedades. Por eso que marca el inicio de la edad contemporánea, ¿no? La Revolución Francesa, 1789. Bueno, vamos a ver entonces, aquí vemos a la madre patria, ¿no? Una madre que representa o sea, para todos los franceses, ya los filósofos les habían inculcado de que la patria es Francia, es una madre que les provee de todo, ¿no? De la naturaleza. Por eso que ellos viven a expensas de la madre y que tienen que defenderla. La madre no es el rey, no es su familia, no es la madre, es la patria, ¿no? Entonces, por eso que se representa a una mujer como la madre, ¿no? Cargando la bandera de Francia y sus soldados, sus hijos, defendiéndola con la muerte incluso, ¿no? Este es el gran símbolo, ¿no? De la lucha contra la monarquía déspota, ¿no? Contra la injusticia. Pero veamos, aquí vemos a los reyes. Ahí está Luis XV, el de acá. Este es Luis XVI, ¿no? Muy parecido. Bueno, son parientes total, ¿no? Luis XV, entre 1715 y 1774, y Luis XVI le sucede a Luis XV, ¿no es cierto? Entonces ellos van a regir entre el 1715 y 1700, casi todo el siglo XVIII. ¿Ok? Sus características, que en ese tiempo Francia experimenta la peor de las crisis, ¿no? Debido pues a que estaban en constantes guerras con otros países, ¿ya? Entonces esto pues crea un desgasto, tanto de hombres como de recursos, ¿ok? Viene otro problema, la fractura religiosa, ¿no? Los católicos, o sea, hay un grupo de católicos que se van a rebelar contra la iglesia cristiana católica y se le van a llamar protestantes, ¿ok?
lo que hoy ya es sus antecesores de lo que hoy en día conocen ustedes como la religión evangélica, ¿no? Entonces, los protestantes pues están liderados por Martín Lutero, ¿no? Calvino, y los católicos no les gusta esto y, bueno, hay una persecución, ¿no? Contra ellos y los matan, pues, ¿no? Entonces se pierde pues mucho hombre, mucho francés, muchos técnicos, trabajadores, etcétera, ¿no? Y otro, la corrupción y la ineptitud de los reyes, pues que de espaldas a la realidad del pueblo, ¿no? Querían seguir viviendo con grandes lujos, ¿no? Y no les interesaba que eh, los funcionarios pues cometieran los más atroces desigualdades en el pueblo. Bueno, vamos a ver. La Revolución Francesa se va a dividir en tres etapas, ¿ya? Todos van a estudiar la Revolución Francesa, en cualquier parte del mundo vas a encontrar esto. La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. A ver, para que me entiendas, la Revolución Francesa no se va a dar en un año ni en 2 años, ¿no? Aproximadamente en 25 años. A más diría yo, por lo menos 30 años, pero ya. Los primeros años se va a llamar etapa monárquica. ¿Por qué? Porque en esta etapa se da la revolución, se inicia la revolución, sin embargo todavía los reyes eh, están ahí, gobernando todavía, ¿no? Ya en la etapa republicana ya no, pues ya, acá en esta etapa ya los reyes son asesinados, ¿sí? Y el rey Luis XVI es asesinado y toda su familia, incluido su esposa. Pero en esta etapa todavía no, ¿sí? Hay un toma y dame, ¿no? O sea, el pueblo presiona al rey y el rey por el temor, el miedo de este levantamiento va cediendo, pero ahí con ¿no? Cierta reticencia, pues, ¿no? Una resistencia fuerte, como en cualquiera, ¿no? Bien, entonces en la etapa monárquica se va a dar ahí la conformación de los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente, ¿ok? Eh, los estados generales van a ser tres. El primer estado es la nobleza, el rey y todos sus descendientes. El segundo estado es el clero, la iglesia. Y el tercer estado el pueblo, ¿no? Bien, es el pueblo que informa a la Asamblea Nacional, ¿sí? A regañadientes del rey. Luego se forma la Asamblea Legislativa, algo que el rey no quería reconocer, ¿no? Y finalmente, lo que nunca va a reconocer el rey es la Asamblea Constituyente, ¿no? Estos dos no va a reconocer y por eso esas ya lo matan, ¿no? Muy bien, entonces vamos a esta primera etapa nada más, la etapa monárquica, ¿ya? Vamos a ver causas de la Revolución Francesa. Causa política, ¿no? Bueno, pues los reyes de Francia se creen lo máximo, ¿no? Los absolutistas, no hay quien más. Y la incapacidad para gobernar de Luis XVI, pues es tremenda, horrible, ¿no? De espaldas al gobierno, al pueblo totalmente, totalmente. Económicas. Eh, Miren, con toda esa crisis que vivía la corona francesa, pues ellos ven como solución, ¿qué cosa? Crear más impuestos, pero solamente pagaba el pueblo, ¿ah? ¿Está claro? Y encima se vino una sequía, ¿no? A ver, el pueblo solo pagaba los impuestos, el clero no pagaba, el segundo estado, el primer estado, la nobleza, menos. En otras palabras, el tercer estado pagaba impuestos para que el primero y el segundo vivieran a sus anchas. ¿Está claro? Otra causa, las sociales. Miren, ¿ah? La nobleza está conformada por el 2,5%, y esto es mucho, ¿ah? Para mí solamente el 1%, el 1%, pero bueno. Y el pueblo, que era el tercer estado, el 95%. Fíjense, el pueblo pagaba impuestos para que estos dos grupos pudieran vivir tranquilamente. Esto generó, pues, una de las causas para la revolución, ¿no? Pero hay algo importante también, una ideológica. Es decir, la influencia de la ilustración. ¿En qué consiste esto? En que es una corriente filosófica que le enseña al pueblo, al tercer estado, ¿no? Que ideas libertarias, como por ejemplo los derechos de la persona, ¿no? El rey y cualquier francés son iguales, nadie es más que otro, etcétera, ¿sí? Y esto pues genera en el pueblo una reacción y dice, sí es cierto, ¿no? El rey no es especial, no es el hijo de Dios, no es el representante de Dios, es un ser humano más, ¿no? Y con grandes problemas de incompetencia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que obedecerle? Esa es un poquito
la causa ideológica por la cual el tercer estado se levanta, pues. Bueno, luego tienes aquí ya la primera etapa. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿ya? A ver, en 1788 la gravedad de la situación social y económica obligó al rey francés Luis XVI a llamar a la convocatoria de los Estados Generales. Es decir, vuelvo a decir, ¿no? Se convoca a los Estados Generales. Estos Estados Generales eh, estaban conformados por tres grupos, ¿ya? El clero, la nobleza y el tercer estado. Bueno, las reuniones se llevaban por separados, aunque el tercer estado pedía debatir juntos, ¿no? La nobleza y el clero defendían el voto por representante. En cambio, el tercer estado proponía reformular eso bajo otro sistema, ¿sí? A ver, te explico. Habían tres grupos, la nobleza, el clero y el pueblo. Se hacían leyes y tenían que votar los tres, ¿no? Vamos a suponer que la nobleza está de acuerdo, el clero está de acuerdo y el pueblo no está de acuerdo. ¿Qué cosa defendía el rey? El voto por representante. Acá hay uno, estos no están de acuerdo, cero. Dos contra uno. Mayoría, ellos. Y ellos siempre van a ser mayoría. Aunque en la vida social real, la mayoría era el pueblo, ¿no? Entonces, pero como son representantes, ¿no? Y la nobleza y el clero pues andaban unidos, crean leyes a favor de ellos nada más y en contra del pueblo, ¿no? Entonces, por más que el pueblo votara en contra, ellos dos iban a votar a favor y entonces siempre iban a ganar. ¿Qué proponía el pueblo o el tercer estado? ¿No? Conformar una asamblea general en conjunto y que las votaciones se dieran por cantidad de personas, ¿no? Que era diferente, ahí sí pues el pueblo era mayoría, ¿no? Sin embargo, esto no es aceptado por el rey. Pues. Entonces el pueblo forma una asamblea general a espaldas del rey, el rey se entera y como la reunión se iba a llevar en la sala de asambleas, el rey mm, no, pues no, se apresuró a cerrar esa sala diciendo que no, que están arreglándolo y no los dejó reunirse. Sin embargo, la asamblea, el pueblo, encontró esta salita que ustedes ven, ¿no? Donde jugaban su deporte con la pelota los reyes, la gente noble, y allí se reunieron, como era grande, se reunieron allí, ¿sí? Por eso que, y allí juramentaron, ¿ya? Que este, a que esta asamblea nunca se iba a disolver, ¿sí? Hasta que se redactara la primera constitución. Y ya saben ustedes qué cosa es una constitución política de un Estado, ¿no? Entonces, ¿y por qué le llaman el juramento el juego de la pelota? Porque justamente se juró en un salón donde se jugaba pelota, ¿no? Juramento del juego de pelota, así se le va a llamar, ¿ya? Eh, la Asamblea Constituyente. Entonces se forma la Asamblea Constituyente, nuevamente el rey pues no está de acuerdo, ¿sí? Y que los tres estados deben sesionar por separado, ¿no? Sin embargo, la Asamblea no acató la indicación y aquí ya viene el primer enfrentamiento, ¿no? Ya esto significaba que el rey, ya su orden no servía, ya no era obedecida, ya le habían faltado el respeto, ya no lo obedecían. Antes no, antes que si el rey decía no o sí, tenía que obedecerse sí o sí. Entonces la Asamblea lo desacata, ¿no? Y entonces la legalidad del rey queda virtualmente limitada. Esto ya genera un poco de temor en el rey, porque al no tener ya voz ni voto, ¿no? Tiene que aceptar, pues, ¿no? Finalmente, ¿sí? Pero así a regañadientes, ¿no? Bueno, pues aquí aconsejado por la reina, ¿no? Pero solamente acepta para ganar tiempo mientras concentra tropas alrededor de París con el fin de atacar y desaparecer a esta asamblea, a los representantes del tercer estado, ¿no? Sin embargo, el pueblo se entera y el 14 de junio de 1789 el pueblo reacciona y se levanta contra el rey, ¿no? Con la toma de la Bastilla. ¿Ya? Ahora les explico qué es la Bastilla. La Bastilla es esto, es una especie, es un castillo donde se va a confinar, es decir, donde se va a encarcelar a todos los enemigos del rey, a todos, y de aquí pues era bien claro, ¿no? Nadie salía vivo, ¿sí? O salías famélico, muerto en vida, o salías en ataúd. Era la cárcel de la muerte. Todos temían algún momento quedar encerrados en la Bastilla, ¿no? Así se llamaba la Bastilla. Pero el pueblo toma, ¿no? Toma
este castillo, ¿no? Lo incendia, libera a todos los presos que estaban allí, ¿sí? En una especie de decir, este abuso se terminó, ¿ok? Y bueno, ahí fue el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden la fecha, ¿no? 14 de junio de 1789 es que los franceses celebran. Muy bien, vamos a ver. Sin embargo, el tercer estado, o sea, el pueblo, se va a dividir en dos. Entre los más ricos, o sea, dentro del grupo del pueblo había gente con mayor, ¿no? Con mayor cantidad de capital, y el pueblo mismo los más pobres, ¿no? La burguesía, que era representada por los girondinos, y el pueblo, que era representado por los jacobinos. Después vamos a explicar eso en una segunda clase, quiénes eran. Pero bueno, entonces el tercer estado se dividía entre un grupo de la burguesía que tenía dinero, ¿no? La burguesía entonces de París se apresura en establecer un gobierno provisional y local, es decir, en reemplazo del rey, y organizó un pequeño ejército, denominada la Guardia Nacional. El rey, ¿no? Apoyó a los burgueses con el fin de que no los vayan a matar, ¿no? Al rey. Entonces la burguesía de alguna manera empezó a proteger al rey, ¿no? Sí, ya queremos una nueva autoridad, pero no lo maten al rey, ¿no? La Asamblea Constituyente entonces ya liquida el antiguo régimen, dice el rey está por las puras, ya no lo queremos, ¿no? Abolición del régimen fiscal significa el término, ¿no es cierto? Hasta aquí nomás con el régimen monárquico, ¿no? Se hace la Declaración de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre, se crea la primera Constitución Civil Eclesiástica, ojo, esta Constitución Civil Eclesiástica en el cual se decía que todos los bienes de la iglesia pasaban al poder del pueblo, ¿no? Tenían grandes extensiones de tierra, no eran ricos, pues. Y por último se promulga la primera constitución en Francia. Hasta aquí ya el rey no podía hacer nada, ¿no es cierto? Y aún así el rey seguía vigente, ¿por qué? Porque esta primera constitución crea la monarquía constitucional, ¿ok? Y que el rey debía aceptar y convocar a elecciones para una asamblea legislativa. Es decir, ya seguía el rey vivo, pero ya no mandaba, algo así, para que usted lo entienda, ¿no? Monarquía constitucional. Es decir, la asamblea constitucional mandaba ahora, pero el rey estaba ahí solamente de figura. Pero estaba todavía, existe todavía ahí, ¿no? Se da la asamblea legislativa y aquí pues ya surge la gran lo que ya se viene después, ¿no? Capturan a la familia real, ¿no? En Valennes, ¿sí? Y aquí otros reyes amenazan a Francia, al pueblo francés, que no deben tocar al rey, porque si no, los otros reyes de países vecinos como Austria, Bélgica, el de España, el de Inglaterra, amenazaban con invadir Francia ¿no? Y someter a los franceses si es que tocaban al rey de Francia, ¿no? O sea, los reyes defendían a sus reyes, pues, ¿no? O sea, entre ellos se defendían. Esto enardeció a los franceses y los sans-culottes que representaban, a ver, al pueblo, a los jacobinos, se llamaban sans-culottes porque la palabra culotte significa vestimenta raída, pobre, ¿no? Una vestimenta simple de los agricultores, ¿no? Campesinos. Invadieron las Tullerías. Las Tullerías significa palacio, palacio donde viven los reyes, ¿no? Invadieron el palacio y obligan al rey a reconocer la revolución, etcétera, ¿no? Entonces, las familias reales siguen amenazando a los de París, ¿no? Con invadir Francia. Y los franceses, pues, furiosos, tuvieron que reaccionar y declaran la guerra, ¿no? A los demás reyes de otras naciones, ¿sí? Los reyes son encarcelados en la Temple, ¿ya? Y los jacobinos, bueno, liderados y controlados por los sans-culottes, ¿no? Se arman como soldados de la Nueva Francia, ¿no? Y vencieron una batalla en Valmy, ¿no? En el 1792, y en el cual pues dejaron en constancia de que el pueblo francés no está sujeto a que otros reyes, ¿no? O los que están a favor del rey siguieran mandando, ¿no? Entonces, así se inicia esta primera parte de la Revolución Francesa, ¿no? Con la etapa llamada la etapa llamada monárquica, ¿sí? ¿Por qué monárquica? Porque
esta revolución se da en pleno cuando todavía el rey está vigente, lógico, ¿no? Y es capturado y encarcelado. O sea, toda esa etapa todavía, hasta allí la asamblea todavía quiere seguir teniendo al rey, pero ya con otro tipo de mandato, ¿no? Un mandato democrático, ¿sí? Más tarde luego van a ser asesinados los reyes, pero ya es, vamos a ver esto, después qué sucede, ¿no? Muy bien, aquí vemos ya este, la famosa guillotina, ¿no? Guillotín, ¿no? Una cuchilla que cortaba las cabezas, ¿sí? Y esto representaba pues la muerte del rey Luis XVI, sus hijos, su esposa María Antonieta de Austria, son asesinados de esta manera, ¿no? Aguillotonados y cortados su cabeza, y el verdugo pues llevando la cabeza del rey diciendo este régimen terminó. ¿Y por qué mataban a toda la familia? Se aseguraban de que nadie pudiera reclamar el trono del rey mañana más tarde, ¿no? Bien chicos, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Respondan por favor la ficha de evaluación.